Buenas chicos, vamos a ver el temita de función cuadrática correspondiente a la séptima guía de trabajo del 2 al 6 de noviembre. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una función cuadrática? Entonces, por ejemplo, si analizamos una situación donde una pelota de tenis se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 64 metros por segundo, la altura h de la pelota en cualquier instante t, o sea, en cualquier instante de tiempo, en segundos está dado por h igual a 64t menos 16t a la 2. Las funciones cuadráticas describen movimientos como ese que ustedes observan ahí de una pelota, digamos, suponiendo que fuera el caso que estamos trabajando de la pelota de tenis, que es lanzada, va a llegar un momento donde llega a una máxima altura y después empieza a bajar. Entonces, la pregunta aquí es cuál es la altura máxima que alcanza la pelota y en qué momento alcanza esa altura máxima. O sea, en cuánto tiempo tiene que pasar, digamos, para llegar a esa altura máxima. Entonces, lo primero que nos pedían era como dibujar la trayectoria que seguiría esa pelota. Entonces, podríamos más o menos verlo, que es como ese dibujito que ustedes ven ahí de la bolita negra, que empieza a subir, va bajando hasta que llega al suelo, ¿verdad? Básicamente así sería el comportamiento que tendría un tipo de función que se describe por medio de una función cuadrática. Ok, siguiendo con el mismo problema, entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor de h cuando t es igual a 0, segundos? O sea, lo que queremos saber es que a qué altura estaría la pelota de tenis a los 0,5 segundos de que fue lanzada. Entonces, esa es la función, h igual a 64t menos 16t a la 2. Entonces, cuando necesitamos saber la altura en un tiempo determinado, vean que la función está dada en valores de t. Entonces, lo que hacemos es sustituir ese valor de t por el 0,5, porque yo quiero saber cuál va a ser la altura cuando ha transcurrido 0,5 segundos. Entonces lo que hacemos es simplemente cambiar la t por el 0,5. Entonces ahí sería 64 porque entre el 64 y la t lo que hay es multiplicación, entonces por 0,5 menos 16 por 0,5 al cuadrado. Ponemos todo eso en la calculadora y nos da que la altura sería de 28, o sea que cuando han transcurrido 0,5 segundos, la altura que va alcanzando la pelotita de tenis es de 28. Ahora, me piden completar una tabla de valores. Esto es lo que comúnmente se hacen para cualquier tipo de función, sea cuadrática o no. En este caso, lo que se hace, igual a como hicimos con el primer caso, que es 0,5 nos dio 28, hacemos exactamente lo mismo con el 1, con el 1,5, con el 2, con el 2,25, con el 3, con el 3,5 y con el 4. Lo vamos sustituyendo en vez de la t, ponemos todo en la calculadora y ahí vamos encontrando las alturas. Entonces observamos que en un segundo alcanzó 48 de altura. En un segundo, 5, 60. En 2 segundos, 64. En 2,5, 60. Si ustedes observan ahí, ve que ya los valores otra vez empezaron a bajar. Eso es porque probablemente ya se alcanzó la altura máxima y la pelota de tenis empezó a bajar. Entonces, vamos a considerar los valores de la tabla que nos están dando ahí como pares ordenados. Ya nosotros hemos trabajado con el concepto de par ordenado. La T, digamos que estaría haciendo el papel de X y la H estaría haciendo el papel de Y, ¿verdad? Para la hora de ubicarlo en el plano cartesiano. Entonces, el primer par ordenado es de 0,5 a 28. Entonces, ahí lo colocamos un aproximado casi que llegando a 30. El 1 llega a una altura de 48, entonces ahí lo coloqué casi llegando a 50. 1,5 va en dirección del 60. El 2 va en dirección de 64, entonces ahí lo puse del 60 un poquito para arriba. Vean que ya ahí en 2,5 volvió a estar en 60, o sea, ahí fue ya donde empezó a bajar. Bueno, de hecho, empezó a bajar incluso, más bien, desde el punto que está acá. Aquí digamos que fue el punto máximo que alcanzó la pelota. Y ya aquí volvió a bajar otra vez. En 3 alcanzó la altura de 28, otra vez va bajando. Ve que en 3,5 en 28 y ve que el último que es en 4 segundos marca 0. Eso es porque ya llegó al suelo. O sea, significa que esa bola de tenis dura 4 segundos en llegar al suelo, ¿verdad? Y la altura digamos, la altura máxima que va a alcanzar, ya ahí estamos observándolo, viendo este valor que está acá, que esto fue lo más alto que llegó,
que es de 64. Entonces, si uno quiere, lo puede ver como un par ordenado. Y en este caso, si nosotros queremos hacer la gráfica, lo que hacemos es que todos esos pares ordenados nada más los unimos con una línea, ¿verdad? Y ahí formamos lo que se comportaría como una función cuadrática. Que en este caso, entonces, ¿cuáles de los puntos representados alcanza el mayor valor en el eje vertical? Ya vimos que fue en el 64. Y sus coordenadas es el 2 con 64, porque se debe de colocar como un par ordenado. Este tipo de gráfica es lo que se conocen como parábolas, que es la representación gráfica de una función cuadrática, que ahorita lo vamos a profundizar más. Ok, una función cuadrática viene en realidad, o su forma en general, se parece mucho a la ecuación cuadrática que ya trabajamos la semana pasada. La diferencia está que en la ecuación cuadrática, el ax al cuadrado más bx más c iba igualado a 0. En este caso, va a ir igualado a y, ¿verdad? Entonces, por eso es que la función cuadrática aparece como y igual a ax al cuadrado más bx más c. ¿Por qué razón? Porque una variable va a depender de la otra. En el caso anterior, por ejemplo, de acuerdo al tiempo, así va a ir siendo la altura que tiene la pelota. Entre más tiempo pasa, la pelota va subiendo. Incluso entre más tiempo pasa, ya más bien la pelota va bajando, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando que se están trabajando dos variables, lo que conocíamos como la variable dependiente, que es la y, porque la y va a depender del tiempo en que transcurre. Recuerden que la y en este caso era la altura. Y la independiente es la x, que en este caso sería el tiempo en que yo quiera elegir, ¿verdad? O sea, si yo quiero saber en qué altura está a los 2 segundos, entonces usábamos el 2 y lo sustituíamos. Si yo quiero saber cuál es la altura a los 3,5, entonces sustituyo en 3,5. Pero entonces el tiempo yo lo puedo escoger, pero la altura va a depender de ese tiempo. Por eso es que se llama una función, porque una variable depende de la otra. Lo interesante acá es saber que en el caso de la función cuadrática, su representación gráfica va a ser siempre una parábola, así como vimos en el ejemplo anterior, o al revés, o sea, haciendo más bien como una canastita hacia abajo. Ahorita las vamos a ver. Por ejemplo, aquí, cuando hablamos de la gráfica, que ya se los mencioné anteriormente, la representación gráfica es una curva que se llama parábola. Vean que en el caso de la bolita de tenis, llevaba una representación de esta forma. Esto es lo que llamamos ser cóncava hacia abajo. En este ejemplo que estamos poniendo acá, ve que su representación es una canastita hacia arriba. Esto lo que vamos a llamar es como cóncava hacia arriba. Y para representar o hacer sus gráficas, por lo general lo que hacemos es darnos valores de x, sustituirlos en la función, ¿verdad? Que en este caso esta es la que me están dando para hacer esta gráfica. Vamos sustituyendo los valores de x en donde dice x y así encontramos el valor de y. Y ahí vamos haciendo la grafiquita. Para obtener la gráfica de una función cuadrática, dado su criterio, se puede hacer lo que llamamos la tabla de valores. A partir de la forma algebraica de la función, se evalúan ciertos valores de la variable independiente, o sea, los valores de x, y esos van a darme las variables dependientes, o sea, los valores de y. Se arman como pares ordenados, que es lo que hicimos en el ejemplo anterior, y se ubican en un plano cartesiano. Y además se unen al final con una línea. Y algo muy importante es que siempre le ponemos las flechitas en los extremos a esa línea. Entonces puede ser una parábola como la que está acá, que sería cóncava hacia arriba, o podría darse como en el caso de la pelota de tenis, una parábola que sea cóncava hacia abajo. Cualquiera de sus dos. Esas son las únicas dos representaciones que tiene una función cuadrática. Además, algo importante, o bueno, en otro ejemplito, que tenemos esta grafiquita, veamos la forma de construirla, en un caso como este. Entonces ven que se toman ciertos valores, aquí se tomaron ciertos valores de la variable independiente, que fueron el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Por lo general uno trabaja siempre como con valores intermedios, digamos, trabajando con el 0 un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda, todo dependiendo. Si uno ve como que no se le da como mucha forma,
uno lo que hace es darse otros valores más, como para que ya agarre forma de parábola. O sea, ustedes ya de antemano van a saber que si tienen que graficar una función cuadrática, solo tienen esas dos posibilidades. Una parábola como esta, que este ejemplo lo vemos así, que es cóncava hacia arriba, o como el ejemplo de la pelota de tenis, que es cóncava hacia abajo. Algo importante, bueno, entonces obtenemos los valores de y sustituyéndolos en la función, ¿verdad? Yo agarro 0 a la 2 menos 4 por 0 más 3, ya obtengo el 3. Entonces vengo aquí y lo coloco en la gráfica, ¿verdad? 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 3 me da 0. Entonces vengo y lo coloco en la gráfica, 1 con 0. Vengo con el 2, 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3 me da menos 1. Entonces 2 va con menos 1. ¿Okay? Algo importante que estamos observando en estos ejemplos es que las parábolas, dependiendo de su concavidad, vamos a tener o puntos mínimos, como en este caso, que este es el punto más bajo porque la concavidad es hacia arriba, y están los puntos máximos que pueden darse como el ejemplo de la pelota de tenis, que llegó a una altura máxima, ¿verdad? Entonces, esos son los dos comportamientos que van a tener siempre cualquier función cuadrática. Ok, para adelantarme un poquito a lo que vamos a ver ahorita más adelante, una forma también de hacer la construcción de la gráfica es usando esta aplicación de GeoGebra realizada por el profesor Alfonso. Entonces, digamos, nosotros nos posicionamos con el clic en el valor de A y nos vamos moviendo a la derecha o a la izquierda de acuerdo al valor de A que corresponde a la función cuadrática. En ese ejemplo, A vale 1. El valor de B en ese ejemplo es de menos 4. Entonces, bajamos hasta menos 4. Y el valor de C es 3. Entonces acá nada más le damos donde dice gráfica y ve que estamos obteniendo la misma gráfica que ustedes observaron en el ejemplo. La función cuadrática tiene varias aplicaciones. Una de ellas es modelando situaciones matemáticas o del entorno. Por ejemplo, si X representa la medida del ancho de un rectángulo y se sabe que el largo excede en 5 metros al ancho, se puede expresar el área del rectángulo por medio de la siguiente función. Ok, veámoslo. Recuerdan que en la semana pasada que trabajamos ecuaciones cuadráticas y tuvieron que plantear problemas, si a mí me decían que el largo excedía al ancho en una cierta cantidad, entonces le dábamos el valor de X al ancho porque no sabemos cuánto vale, pero lo que sí sé es que el largo, perdón, excede en 5 al ancho. Entonces yo sé que el largo va a medir X más 5 porque exceder es sumarle. Ahora, recordemos también que lo vimos también en los ejercicios de la semana pasada, que cuando vamos a calcular el área de un rectángulo, bueno, lo repasamos porque esto ya lo conocemos desde antes, el área de un rectángulo es largo por ancho o ancho por largo. Entonces yo aquí nada más lo que hago es cambiar el ancho, que en este caso, bueno, lo coloqué de primero, el ancho que es X, multiplicado por el largo que es X más 5. Y aquí diríamos que entonces el área es igual a X a la 2 más 5X, porque la X de aquí afuera multiplica lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Y nos queda X a la 2 más 5. Esto que acabamos de hacer aquí es simplemente buscar una ecuación cuadrática que modele el área de un rectángulo sabiendo que el ancho es X y que su largo excede en 5 a su ancho. ¿Verdad? Es simplemente como plantear la formulita que resolveríamos eventualmente si nos dijeran en algún momento que el ancho es de 2, entonces sé que el largo es de 7. Entonces aplicaríamos esa formulita y así encontraríamos el área, ¿verdad? Entonces no es que haya que resolver la ecuación, es simplemente armar la formulita. Veámoslo con otros ejemplos. Digamos, si tengo que L representa la medida del lado de un cuadrado, entonces el área de ese cuadrado en función de L, ¿cómo se podría expresar? Okay, aquí lo primero que debemos de recordar es que el área de un cuadrado era lado por lado o lado al cuadrado. Entonces aquí es tan fácil como poner nada más que el área es igual a L a la 2. O sea, ya ahí estamos buscando una fórmula que relacione el área con el lado. Y como sabemos que el área de un cuadrado es lado al cuadrado, nada más lo que hacemos es ponerle el cuadrado a la L. Y ya ahí estamos encontrando una formulita o una función cuadrática que modela esa situación. Veamos este otro ejemplo. Dice, si X representa la medida de una de las diagonales de un rombo y 2X la medida de la otra,
Entonces el área de ese rombo en términos de X es, ¿qué es lo primero que debo de recordar? Bueno, ¿cómo calculábamos el área de un rombo? Era diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos. Lógicamente la diagonal mayor es 2x, porque estaría siendo el doble de x, y la diagonal menor sería x, y lo dividimos entre 2. Y aquí ya lo que queda es simplemente simplificar, ¿verdad? Porque siempre todos los resultados debemos darlos simplificados. Entonces yo hago 2x por x, 2x a la 2, y el 2 de abajo lo mantenemos. Y como tengo un 2 arriba y un 2 abajo, se pueden cancelar. Entonces me queda que el área es igual a x a la 2. Entonces, en estos casos que estamos viendo acá, para resumir, cuando ustedes les piden una función que modele la situación, es simplemente que ustedes armen una ecuacioncita en términos de función cuadrática que estaría relacionando las dos variables que están hablándose en el problema. Por lo general, este tipo de planteamientos se usan para áreas, digamos, o básicamente lo vamos a manejar para áreas. Entonces, ustedes aquí nada más lo que hacen es montar la formulita del área, dependiendo de la figura geométrica que les pidan, en términos de las letras que les están poniendo en los problemitas. No hay que resolverlas, es nada más plantear la fórmula, dejar la fórmula planteada. No es resolver la ecuación ni nada, porque en sí no es una ecuación porque no tiene valores. Nada, todo está quedando en términos de letras, nada más. Entonces, en este caso, esa es una de las aplicaciones, es que dado cierta información, ustedes nada más arman una formulita, que esa formulita va a tener forma de función cuadrática porque va a tener mínimo el término del elevado al cuadrado. Recuerden que para hacer una función cuadrática mínimo tiene que tener como requisito el x a la 2 o el l a la 2 o la letra que sea elevada a la 2. Eso ya lo convierte en una función cuadrática. Esta es otra forma de aplicación de la función cuadrática. Por ejemplo, una bola al ser pateada siguió una trayectoria parabólica que corresponde a una parte de la gráfica de la función h, dada por h igual a menos x a la 2 más 6x. ¿Cuál fue la altura máxima alcanzada por la bola? Ok, aquí vamos a utilizar el link que está en la página 6, que también utilizamos en un ejemplo anterior. La idea de esto es poder hacer la gráfica. Hay una forma de hacerlo que es usando la tabla de valores que también vimos anteriormente, pero acá en esta partecita quiero que lo trabajen usando esta aplicación. Entonces yo lo que tengo que primero hacer es identificar en la función quiénes son los valores de A, de B y de C. En esta función en particular dice menos x a la 2, entonces eso significa que el A vale menos 1. Dice más 6x, significa que el B vale 6. Y no trae más ningún numerito. Eso significa que entonces C es 0. Cuando ya tenemos eso, dados los valores de la función, vamos a poner donde dice gráfica. Ok, para movilizar el plano cartesiano, mantenemos con clic izquierdo apretado para poder moverlo, para poder ver la gráfica completa. Ok, aquí ya la podemos observar. Como me están preguntando cuál es la altura máxima, de hecho, si observamos en el dibujo, vemos que lo que tiene es un movimiento que va subiendo, la parte roja, llega a la parte más alta que está acá y empieza con la parte azul a bajar. Entonces, estamos identificando un punto máximo, que en este caso podemos observarlo también, aquí que el punto más alto al que está llegando es de 9. Entonces, ya un problemita como este, ustedes nada más ingresan los valores de A, de B y de C y gráficamente ustedes van a poder dar la respuesta, observando de hecho lo que nos da acá. También está la posibilidad de poner el vértice, esta opción de vértice, y me da el numerito si acaso está la duda, ¿verdad? Pero siempre el numerito que debemos de escoger es el segundo, porque recuerden que si me están preguntando por la altura es el que corresponde al valor de Y. En este caso, entonces sería en este valor el 9, que se ve muy claramente en la gráfica y también lo podemos ver en el vértice. Y nada más damos la respuesta, que la altura máxima que alcanza la bola es de 9. Ok, veamos ahora lo que pasa en este segundo ejemplo. Dice, las variables x y y están relacionadas mediante la función y igual a x a la 2 más 2x menos 6. ¿Cuál es el menor valor que puede llegar a tener la variable y? Ok, entonces, viendo la función, identificamos quién es A, quién es B y quién es C. En este caso dice x a la 2, quiere decir que A vale 1. Más 2x significa que B vale 2.
menos 6 significa que C vale menos 6. Cuando ya hemos dado los valores de A, de B y de C, simplemente nos vamos donde dice gráfica y ahí de una vez nos da la gráfica y podemos observar que el menor valor que nos está dando es menos 7. Si tenemos la duda, podemos poner donde dice vértice y aquí seguimos viendo que el valor de Y, que corresponde al par ordenado, el segundo valor, es el mismo menos 7. Podemos verlo o gráficamente, aquí de una vez se ve que el más bajito es menos 7, o poniendo la opción de vértice. Cualquiera de las dos ya ustedes pueden ahí observarlo y dar de una vez la respuesta, que en este caso sería que el menor valor que puede llegar a tener la variable Y es de menos 7. Ok, ¿y cuál es la practiquita que van a trabajar esta semana? Bueno, con los cambios de fechas que se hicieron, esta materia estaba dividida en dos prácticas, pero vamos a hacer las dos prácticas de una sola vez en esta semana, porque al final, de todos modos, era del mismo tema, nada más que yo lo había separado, porque en un principio se iba a trabajar en 2 semanas, pero vamos a hacer las dos practiquitas en esta misma semana. Entonces, esta primera parte, nada más que sí quería hacer una aclaración, porque ya hay algunos que han estado trabajando en ella y he visto esos pequeños errores. Aquí a la par, al lado derecho de la tablita, hay un dato que hay que considerar para el ejemplo 6 y 7. Pero sin embargo, no sé si será que no lo han visto o no lo han entendido. Entonces quise explicarles como un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en el ejemplo 6 y 7? Pasa algo como ese ejemplo que les acabo de poner ahí. Es una función cuadrática, todo bien, un A, un B y un C, que ya ustedes saben identificar quién es A, quién es B y quién es C, ¿verdad? A siempre es quien está con X a la 2, B es quien está con X y C es quien está con menos 1. Entonces, en un ejemplo como esto, muchos me han contestado que A es menos 4, que B es 6 y que C es menos 1, pero está malo. Porque este ejemplo se parece al ejemplo 6 y 7, donde ustedes deben de considerar este dato que les están poniendo acá. ¿Qué significa esto que está acá? Que cuando yo tengo toda una expresión dividida entre un mismo numerito, yo debo de separarlo. O sea, yo debo de visualizar que el menos 4x a la 2 va entre 2. El más 6x va entre 2. El menos 1 va entre 2. O sea, todos se deben de separar. Entonces, cuando yo voy a dar el valor de A, es quien está con X a la 2. Y quien está con X a la 2 es todo el menos 4 sobre 2. Y siempre es importante que lo simplifiquemos, o sea que pongamos menos 2. Si voy a decir quién es el valor de B, entonces es 6 sobre 2, es todo lo que acompaña a la X. Y simplificado me da 3. Entonces debemos poner 3 como respuesta cuando me preguntan por B en este caso. Y por último, C sería el numerito que está sin letra, que en este caso sería menos 1 sobre 2. Y este numerito ya no se simplifica, entonces la respuesta sería el menos 1 sobre 2. Entonces quise agregar este ejemplo acá porque vi que en los que fueron los ejemplos 6 y 7, quienes me han presentado ya esa práctica resuelta, no han tenido cuidado con ese pequeño detalle. Entonces, para que de una vez les quede claro y no vayan a cometer el mismo error. Ok, la otra partecita es esto, dos problemitas donde ustedes deben de plantear una formulita como los ejemplos que expliqué antes de las áreas. De hecho, este también es de áreas. Uno es con el área de un rectángulo, que ya sabemos que el área de un rectángulo es largo por ancho, y el otro es con respecto a un triángulo, que sabemos que en un triángulo el área es base por altura dividido entre 2. Bueno, igual ahí ya les recordé las formulitas y lo que ustedes tienen que hacer es simplemente armar la fórmula, digamos, armar la fórmula que uno aplicaría si tuviera que eventualmente en algún momento calcular el área, ¿verdad? Eso es lo que se hace en esos dos, no es encontrar ningún valor de X ni encontrar nada, simplemente armar las formulitas y que ustedes observen que esas formulitas que se están armando son funciones cuadráticas, ¿verdad? Y la otra partecita que es graficar las siguientes funciones cuadráticas, esto es utilizando tablas de valores. Entonces, ahí tienen las dos funciones, tienen ya hasta los valores de X que tienen que utilizar. Entonces, cuando los van a sustituir en la función, y nada más cambiando, en vez de la X voy poniendo el 0 y pongo el valor. Y después armamos los pares ordenados en el plano cartesiano que aparece ahí. Quiero hacer una aclaración en este ejercicio 11. Ve que aquí dice menos que tiene afuera y después viene el valor de X. Algo muy importante. Recuerden que cuando vamos a elevar al cuadrado un número negativo, debo colocarlo en paréntesis. Entonces, por ejemplo, en esta primera,
que esto es menos 2, para hacer la aclaración de una vez, porque vi que alguien también que ya lo resolvió tuvo ese errorcito. Entonces, si yo tengo este menos 2, tengo el menos que ya tenía la fórmula, lo tengo que dejar aquí afuera. Y el menos 2, como es negativo, debo de colocarlo en paréntesis para ponerlo elevado a la 2. Y después el más 1. Entonces, así lo debo de meter en la calculadora. Lo mismo pasaría si voy a cambiar por el menos 1. Entonces, quito este menos 2 y ponemos al menos 1, igual bajo las mismas condiciones. Y ya para cambiar el 0, el 1 y el 2, no es necesario el paréntesis, pero sí sigue siendo necesario dejar este menos, ¿verdad? Porque ese menos lo trae la fórmula. Entonces sí es importante que tengan cuidado con eso a la hora de ingresarlo a una calculadora. Así van a encontrar los valores de y, ponen los pares ordenados aquí en la grafiquita y hacen la parábola. Recuerden que a la hora de hacer la grafiquita deben de ponerle las flechitas en los extremos. Y por último, que esto venía como una práctica 2 para la otra semana, pero que en realidad ustedes van a ver que es muy sencillo de trabajar, son como los últimos problemitas que utilizamos la aplicación de GeoGebra. Aquí ustedes ya tienen las 4 funciones. Esta es una función cuadrática, esta es la función cuadrática de este ejemplo, esta es la función cuadrática de este ejemplo y esta es la función cuadrática de este ejemplo. ¿Qué es lo que yo necesito? Bueno, que encuentren máxima altura también en el segundo, en el tercero es un valor más bajo y en el cuarto, que si la pregunta es que si es un mínimo o es un máximo. Entonces recuerden que aquí nada más usando la aplicación metemos los valores de A, de B y de C, los elegimos ahí en los parámetros que están para poderlos determinar y ustedes van a observar donde se construye la gráfica, van a observar si es una parábola hacia arriba o es una parábola hacia abajo. Entonces van a poder saber si hay un punto más alto o hay un punto más bajo. Y la idea es que aparte de que me den la respuesta, ojalá puedan hacer una captura de cada una de las 4 grafiquitas que ustedes hicieron y las adjunten, ¿verdad? Para yo ver que en serio pudieron utilizar bien lo de la aplicación. Muchas gracias por la atención.